Hablaremos, atención, es un tema tabú, los castrados. Es un tema difícil, ¿eh? Hablaremos de algunas castraciones famosas, particularmente de una, pero un poco de catálogo habrá, ¿no? La primera, desde luego, la de Urano, a quien su propio hijo Cronos, pues lo castró, y de resulta de este hecho sangriento nació nada menos que Afrodita, la diosa del amor. Algunas son castraciones verdaderas e históricas, ahí lo tenemos a Orígenes de Alejandría, que para preservar su castidad se castró él mismo, como todos ustedes saben. Y también conocen la historia de aquel hombre, Pedro Abelardo. Pero vamos a referirnos centralmente a otra, que es al menos bastante espectacular. Atis era un dios frigio, compañero de Cibeles, que según andaban diciendo por ahí, era la madre de los dioses. Y también había nacido este Atis de un modo extraño. Parece que Zeus había tenido un sueño erótico y de resultas de ese sueño engendró un ser hermafrodita llamado Agdistis. Los demás dioses se apoderaron de él, lo castraron y de esa castración brotó un almendro. Atención, que esto tiene su complejidad. Bueno, por ahí andaba casualmente la hija del dios río Sangario, que vio el almendro, tomó una almendra, la depositó en su seno y quedó embarazada. O al menos eso fue lo que dijo. Eso lo dijo al viejo. Pues bien, dio a luz un hijo varón llamado Atis y lo abandonó. Repasemos esto, que es complicado. Zeus tiene un sueño erótico, de ese sueño erótico nace un ser hermafrodita llamado Agdistis, los demás dioses se apoderan de él, lo castran, de esa castración brota un almendro, la hija del dios río Sangario toma una almendra, la deposita en su seno y queda embarazada. Parece que la metodología habitual para engendrar niños en esta historia prácticamente no tiene lugar, ¿no? Sin embargo, usted sabe que históricamente no siempre estuvo clara la relación entre el contacto sexual y el embarazo. No todas las comunidades estaban ciertas de la relación entre un hecho y el otro. Bueno, en esta historia, desde luego, no existe esa relación en modo alguno. Esta chica, la hija del dios río Sangario, dio a luz, como se ha dicho, un hijo varón llamado Atis, lo abandonó y el chico fue criado, atención, por un macho cabrío. En los mitos, menos madres, casi todos los animales y los seres de la naturaleza crían a los abandonados. A nadie le preocupaba ser abandonado por su madre porque nunca faltaba un pastor, un macho cabrío, una loba, un oso, etcétera. En este caso fue un macho cabrío que no parece muy maternal que digamos. Qué gente, ¿no? Creció este muchacho y llegó a ser muy hermoso. Tan hermoso que Agdistis, aquel ser hermafrodita de cuya castración él mismo había nacido y que por aquel entonces parece que era más mujer que hombre, se enamoró de él, se enamoró de Atis y lo empezó a perseguir. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te comieron la lengua los ratones, todo eso estuvo, una persecución, este ramo de flores para ti. Mucho caso parece que Atis no le hacía al perseguidor Agdistis. En cierto momento enviaron a Atis a Pesinunte a casarse con la hija del rey. Muy bien, va Atis a Pesinunti, casorio con la hija del rey. Bueno, fenómeno, una vida ordenada, el casorio. Pero en medio de la ceremonia, ¿quién aparece? ¿Quién? Agdistis, el hermafrodita que estaba enamorado de él. Atis, al verlo, perdió la razón. Esta es una parte no muy creíble. ¿Por qué va a perder la razón? Podremos decir que se impresionó, que se emocionó. Que se le puso la piel de gallina. También. Pero no, en este caso perdió la razón. Y tanta locura le dio que ahí mismo se castró. Esta es una historia de castraciones continuas. Y eso no fue nada, porque el rey de Pesinunte, o sea, el suegro, el que concedía a su hija, se volvió loco también e hizo lo mismo. Me imagino lo que habrá sido aquella fiesta. Bien.
Pero todas estas leyendas dan lugar a una festividad que era real. Allá por el año 204 a.C., en plena República, los romanos adoptaron el culto de Cibeles. Había una profecía que decía que todo invasor sería arrojado cuando trajeran de Frigia a la gran diosa Cibeles. Y efectivamente trajeron desde Frigia la imagen y el invasor fue arrojado. El invasor no era otro que Aníbal y los amigos cartagineses. Quizás Cibeles, la madre de los dioses, trajo consigo el culto de su hijo y también amante, que era Atis. Pero lo cierto es que al finalizar la República, los romanos ya estaban muy familiarizados con los sacerdotes de Atis. Estos niatos andaban por ahí por Roma y les llamaban los Gali. Usaban trajes orientales y estaban todos castrados. Los sacerdotes de Atis eran eunucos. Y andaban por ahí, por la calle en procesión, cantando himnos, con bombos y platillos, recibían limosna, etc. Ya en el Imperio, el emperador Claudio incorporó este culto a la religión oficial del Estado romano. Dicen que en marzo hacían una fiesta que se llamaba la fiesta de la sangre. Y ahí el jefe de los sacerdotes de Atis, el archigali, así le llamaban, se cortaba y se sangraba los brazos y ofrecía su sangre como ofrenda. Pero parece también que en medio de la fiesta, excitado por la música, en medio del éxtasis, los clérigos de categoría inferior, o quizá algunos que se volvían muy locos, se castraban en medio de la milonga. Y dicen que también hacían lo mismo los que se preparaban para ser sacerdotes. Aprovechando que después de todo su destino era ser eunucos, aprovechaban ese día de fiesta para sacrificar su virilidad. Pero hay un dato más tenebroso, ¿no? Que es que lanzaban las partes cortadas por ellos mismos al altar de Cibeles. Un rito espantoso, ¿no? Qué impresión. Se me pone la piel de gallina. Es una cosa... Había otras cosas que sucedían. Algunos tipos que ya no eran ni novicios, ni tenían mucho que ver en la ceremonia, de tanto hongo alucinógeno, de tanta grappa chisotti y de tanta música y de tanta excitación, también, ya que estaban, se castraban y arrojaban el excipiente de este procedimiento a las casas vecinas. Ajá. Y esto constituía un homenaje. Es decir, cuando alguien se castraba y arrojaba el obsequio a tu domicilio, de algún modo te estaba haciendo un homenaje. Estas eran las fiestas, ¿no?, de Atis. Fíjese qué diferencia con el corso de Avenida de Mayo, por ejemplo. Sí. No digo que eso fuera bueno. Quiero decir que algo hemos progresado. Usted que se queja del corso de Avenida de Mayo, bueno, por lo menos no estaba esta desagradable costumbre. No me dan obsequios, al menos. Muy bien. Esta era la festividad de Atis. Al día siguiente de estas castraciones venía un carnaval. Carnaval, alegría, desenfreno, y todos podían hacer lo que quisieran. Le llamaban, sí, incluso... Algunos no. Algunos no, pero es que a lo mejor ya no lo querían. Bueno. Esta fiesta se llamaba Fiesta Hilaria. Ajá. Ay, Hilaria, qué cara tenés de otaria. Pero había también ritos ocultos, ritos secretos, el rito de la espiga, los ritos de Osiris. Y bueno, en estas fiestas también siempre algún castrago había, algún loco había, ¿no? Esto después desapareció, se trata de costumbres muy primitivas, propias de culturas muy elementales, que sin embargo habían pasado a culturas bastante complejas como la cultura romana. Después ya no, ya la castración, como en el caso de Orígenes, adquirió un sentido igualmente espantoso, pero personal y con un sentido de evitar las tentaciones. Ya más cercano a nuestro tiempo, y también hemos contado algunas historias aquí, había castraciones por motivos musicales, como ustedes saben, ¿no?
Qué suerte que no tocaba en esa época yo. Sí, pero los trompetistas no tenían ese desagradable destino. Saben que las mujeres estaban excluidas de los escenarios y de los lugares sagrados donde se cantaba música sacra, etcétera, y había expertos que hacían esta clase de operaciones. De esto ya hablamos muchas veces. Hablamos incluso de Manzuoli, un tipo que hasta llegó a grabar un disco a comienzos del siglo XX o quizás a fines del XIX, y que, bueno, de algún modo había un testimonio de cómo cantaban estos tipos. Pero después sabíamos de Farinelli, sabíamos de los castrati más célebres, como tenemos la misma noticia que tenemos de María Malibán y de aquellas cantantes del siglo XIX, que eran famosas por su voz, pero nunca las pudimos oír. Entonces, qué curioso, ¿no? Leer la descripción literaria de una voz es siempre tan insuficiente. Y uno le da ganas de volver. Lo mismo cuando uno oye testimonio sobre cómo tocaba Chopin. Pero claro, es más fácil, porque el sonido del piano era el sonido del piano. Y está lo que él escribió y hay algunas indicaciones, pero saber cómo cantaban los tipos, ¿no? Es rarísimo. Esta es todo lo que tengo que decir acerca de castraciones rituales, que así se ha llamado esta pequeña pero sangrienta charla. Pero sangrienta charla. ¿A quién quiere dedicar usted? Su dedicatoria creo que llegará como una ofrenda a todos nuestros oyentes. Bueno, Alejandro, en primer lugar me parece remarcar la importancia de que este primer gran castrador sea Cronos, porque no es otro más que el tiempo el que nos castra. Claro, claro. Es decir, porque la castración, psicológicamente, no es otra cosa que la muerte. ¿Sí? Y es el tiempo el que introduce la idea de la muerte. Entonces está muy bien esta idea que tenían nuestros amigos los griegos acerca de este castrador, ¿no? Y por otro lado, decir que siendo que la castración en realidad lo que implica es que hay algo que falta, entonces implica que todo no se puede, implica que todo tiene un precio. Le quiero dedicar esto a todos los que en esta noche tienen una falta de esas que duelen y que por lo general tienen que ver con el amor. Muy bien. Ha sido difícil elegir un disco, ya que nos constituimos en la discoteca de la radio. No, el tango del castrado no estaba, ¿no? A pedir tango sobre castraciones. Los hay, el amor materno, y una figura materna muy... Las madres castradoras. La madre castradora. No quisieron dar el tango que por madre querida. Madre de una sola, pero no. Claro. Nosotros queríamos algo más rústico, pero también más realista. Sí. Y nos ofrecieron la canción criolla, la bella canción criolla que se llama Chúmbale los perros. Y que escucharemos en la hermosa versión de Nelly Omar.